parte de Delirium. Soy Isadora y bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a definir qué es el delirium. Este va a ser un trastorno agudo que nos va a durar, bueno, que va a tener un inicio en días o semanas. Algunos autores mencionan que hasta 3 meses y se va a caracterizar por la presencia simultánea de trastornos tanto de la conciencia, de la atención, de la percepción, el pensamiento, la memoria, la motricidad, las emociones y el ciclo sueño-vigilia. Tenemos que diferenciarla, pues, obviamente de la demencia, que es el tema que teníamos que, bueno, que tenemos que ver ahorita. Em, ya que, pues, es de inicio agudo, ¿no? Pero, hay que tener muy en cuenta de que no por ser de un inicio agudo, es inocuo, por así decirlo. O sea, realmente nos va a generar daños a largo plazo, pues, bastante considerables. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta patología? Bueno, para empezar, ¿a quiénes va a afectar? Pues va a afectar a los adultos mayores. En realidad puede afectar a cualquier grupo de edad, pero es muchísimo más frecuente pues en los ancianos mayores de 70 años. Casi en menores de 60 años es bastante infrecuente. Esta va a ser más frecuente en los pacientes que están institucionalizados, siendo la prevalencia del 40% en las casas de cuidados y en la hospitalización van a tener una prevalencia de incidencia variable alrededor del mundo, pero en México está dentro del 38.3% de prevalencia y 12% de la incidencia, siendo 50% los que van a entrar a hospitalización por el delirium propiamente y 50% los que van a generar el delirium dentro del ambiente hospitalario. Es una gran causa de mortalidad en los ancianos hospitalizados, teniendo una mortalidad dentro del hospital de 22 a 76% y un año después de haber sido hospitalizados hasta del 40%. Entonces es bastante importante. Y bueno, va a complicar alrededor de 20% de los pacientes adultos mayores hospitalizados y va a generar pues costos bastante grandes, como de $2,500 por paciente. Además de pues el costo propiamente hospitalario, pues también vamos a tener un aumento de costos para el paciente y para su familia después del alta, ya que pues este va a generar una cascada de eventos que nos van a hacer que este paciente tenga un declive funcional, tenga pérdida de su independencia, tengan que ser institucionalizados si no estaban ya, e inclusive la muerte, ¿no? Como vimos, tiene una mortalidad muy grande. Y pues aquí el problema es que siendo un problema tan grande dentro del ambiente hospitalario y pues en general, tenemos un subdiagnóstico del 60 al 80%, ¿no? Es un montón, a mí me sorprendió bastante. Y lo también más importante es que 40% es potencialmente reversible, entonces realmente tenemos que ver pues qué estamos haciendo mal, ¿no? Tenemos que del 29 al 39% de las iatrogenias en general hospitalarias se dan en los adultos mayores. Inclusive este porcentaje de iatrogenias en adultos mayores puede ser utilizado como un indicador del nivel de atención de un hospital. Em, bueno, en cuanto a la definición, vamos a tener los criterios del DSM-5, en los cuales vamos a hacer que va a ser una alteración de la atención, por ejemplo, la capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención, y la concentración, y la conciencia, perdón, que básicamente va a ser la orientación de entorno. Esta va a aparecer pues de forma aguda en poco tiempo, horas o pocos días. Y algo que la diferencia de otros, ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial, pero algo que la diferencia en cuestión clínica va a ser que sus síntomas van a ser fluctuantes durante el día. Van a tender a ser más graves por la noche y menores por la mañana. Otro de los criterios va a ser una alteración cognitiva adicional, estas que ya vimos, como déficit de memoria, orientación, lenguaje. Em,
otro de los criterios que sean que los primeros dos criterios no se van a explicar pues mejor por otra alteración, o sea, por descarte, por así decirlo. Y el último punto va a ser que en nuestra exploración, la anamnesis y todo, vamos a encontrar que esta alteración es consecuencia fisiológica directa de otra afectación médica. Esto ya sea por intoxicación o abstinencia de una sustancia, pueden ser drogas o medicamentos, alcohol también, o la exposición a una toxina o múltiples etiologías, como vamos a ver un poquito más adelante. Y para tener pues el diagnóstico tenemos que tener 3 o más de estos criterios. Algo que me pareció relevante era que encontré varios artículos que mencionaban que la traducción hacia el español de estos criterios del DSM-5 tenía ahí como algunas cuestiones medio confusas porque del DSM-4 al DSM-5 se cambió en inglés la palabra eh, consciousness, que básicamente se traduce al español como conciencia, y la palabra awareness, que también se traduce al español como conciencia. Entonces ahí hay como que un debate de que pues aunque hicieron este cambio, que por algo hicieron el cambio para que hubiera menos confusiones, en español pues sigue habiendo esa confusión. En cuanto a los criterios del CIE-10, tenemos que va a ser el deterioro de la conciencia y de la atención, ya sea desde obnubulación hasta el coma, y la disminución de la capacidad para nuevamente dirigir, focalizar, mantener o desplazar la atención. Que tenga un trastorno cognitivo global, en el cual vamos a tener alucinaciones e ilusiones, que las alucinaciones van a ser cuando ven cosas que no están ahí y las ilusiones cuando lo que está ahí se ve distorsionado o modificado. Estas alteraciones van a ser de predominio visual y vamos a tener un deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión. Aquí es importante que puede o no tener ideas delirantes pasajeras, pero sí va a tener algún grado de incoherencia en su cabeza. Y bueno, vamos a tener deterioro de la memoria inmediata y reciente, pero la memoria pues más anterior se va a conservar. Vamos a tener desorientación en tiempo, es la más frecuente y cuando ya el caso es bastante grave también se da en espacio y para las personas ya no saben reconocer a sus familiares o a sus cuidadores, o inclusive a ellos mismos, ¿no? No saben quién son. Dentro de los trastornos psicomotores tenemos la hipo y la hiperactividad. Vamos a ver que tenemos esas dos formas de presentación clínica un poquito más adelante y pues cambios imprevistos de un estado a otro. Como les comentaba, los síntomas suelen ser fluctuantes, entonces vamos a tener algunos periodos donde están bien y otros periodos donde están muy mal. En la noche suelen tener estos episodios de hiperactividad y en la mañana ser más pasivos. Tenemos disminución del flujo del habla, acentuación de las reacciones de sorpresa. En cuanto a los trastornos del sueño-vigilia, pues podemos tener todos insomnio, pérdida total del sueño, inversión en las fases del sueño, en la mañana están dormidos, en la noche están despiertos, somnolencia diurna y como les comentaba, esto suele tener un empeoramiento vespertino. También tenemos trastornos emocionales como la depresión, ansiedad, miedo, irritabilidad, euforia, apatía o perplejidad. Y de estos criterios tenemos que tener todos en mayor o menor medida. Bueno, ¿y qué es lo que va a causar esta alteración? Vamos a tener que es una patología multifactorial y va a depender de la interacción del paciente, qué tan vulnerable o qué tan fuerte, por así decirlo, esté, y pues los factores precipitantes. Si tenemos un paciente, como aquí venía, con una fuerte estructura de soporte, que es autónomo y todo, va a requerir un,
pues un precipitante muy fuerte, ¿no? Como lo podría ser una cirugía mayor, que le dieran anestesia general, que estuviera en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si tenemos a un paciente muy vulnerable que ya tiene un proceso de demencia, que tiene una enfermedad patológica de base muy fuerte, que tiene depresión mayor, etcétera, pues algo tan simple como medicamentos para dormir le van a desencadenar esta patología. Tenemos que... ay, ay, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores de riesgo más importantes y que más se correlaciona con el delirium es la demencia. Tenemos que un paciente que ya cursaba con cierto tipo de demencia se multiplica la probabilidad por 5 de presentar delirium y alrededor de 50, y algunos autores manejan que hasta 3/4 de los pacientes que tienen delirium tienen una demencia de base. Y también es importante ver que esta relación es recíproca, es mutua. Los pacientes que tienen demencia tienen más probabilidad de generar delirium, pero también los pacientes que tienen delirium tienen mayor probabilidad de tener demencia en un futuro. Eh, bueno, tenemos otros factores predisponentes como el género masculino, la desnutrición, como les mencionaba, mayores de 70 años, que estén tomando psicofármacos. Ahorita vamos a ver todos los medicamentos que nos pueden predisponer a esto. Una historia de alcoholismo, que haya tenido delirio antes, que haya tenido caídas previas, un evento vascular cerebral, alguna anomalía estructural, la insuficiencia renal crónica, un síndrome constitucional donde pierden peso, en general la fragilidad, el deterioro funcional, la inactividad y bueno, que tengan otras patologías, eh, pues sí, comorbilidades. También alteraciones en el oído y la visión, porque eso, a final de cuentas, como nosotros percibimos el mundo, pues es a través de los sentidos y el tener estos sentidos pues sí, disminuidos, van a condicionar que tengamos una mayor desorientación, por así decirlo. En cuanto a los factores precipitantes, pues tenemos la inmovilización, el uso de sondas vesicales permanentes, porque generalmente suelen infectarse y son pacientes que tienen pues infecciones de vías urinarias muy, muy fuertes, algunas restricciones físicas, que tengan alguna prótesis o algo que no los deje mover, un mal estado nutricional, complicaciones iatrogénicas, que como llamamos es el más frecuente y también el más prevenible, ¿no? Trastornos metabólicos, que tenemos aquí, pues, trastornos de electrolitos, ya sea como tal la deshidratación o algún trastorno específico, glucosa, trastornos de ácido base, infecciones de todo tipo, hipoxia, intoxicación, abstinencia por alcohol o drogas, privación o sobrecarga sensorial, pacientes que, por ejemplo, los tengan ahí en un cuartillo a oscuras, ¿no? O algo por el estilo, que no tengan, pues no tengan acceso a esos estímulos, son más susceptibles, pero también los que tienen sobrecarga, ¿no? Dolor, estrés emocional, duelo, cambios en el medio ambiente. Mencionaba que también, por ejemplo, si se cambiaron de casa, ¿no? Y de repente pues ya no reconocen muy bien dónde están, em, etcétera. Y en cuanto a la fisiopatología, no está muy, em, o sea, hay muchos estudios, pero todos están como que ahí en el aire. Todavía no se ha descubierto bien cuál es la fisiopatología, pero lo que más se acepta es que básicamente tenemos una inflamación por un aumento de citocinas, por todos estos factores que ya vimos, y esto la, nos va a interrumpir las vías pues, neurológicas, ¿no? Teniendo disminución de GABA y de acetilcolina, lo que va a hacer que pues no tengamos un control inhibitorio correcto, y pues eso va a hacer que se genere este delirio. También es importante que evidentemente si estamos hablando de que la fisiopatología está alrededor de la inflamación,
una inflamación previa crónica que haya tenido por cualquiera de estas otras patologías o alguna alteración que haya tenido previa, pues va a ser mucho más susceptible de que eso nos genere delirio. Y bueno, en esta tablita podemos ver más o menos la incidencia con respecto a el evento que está desencadenando el delirio. Y pues tenemos las cirugías, primordialmente las cirugías cardíacas, las ortopédicas y las no cardíacas, pero que son cirugía mayor. Y tenemos incidencias pues de 46, 50, 51%, ¿no? Y como veremos más adelante, ¿no? Las, pues las consecuencias de todo esto, ¿no? La disfunción cognitiva, la demencia ya permanente, la institucionalización, en el caso de la iatrogenia, y obviamente tenemos también lo que es ya por último la muerte, ¿no? Em, Bueno, en cuanto a los medicamentos que nos van a poder llevar a un cuadro de delirium, vamos a tener que 40% de los pacientes que tienen delirium están tomando al menos un medicamento que los pudiera pues llevar a este oscuro lugar. Vamos a tener que aumentar en el número de medicamentos, pero pues ya vimos en las clases pasadas en polifarmacia que pues básicamente pues la mayoría de los adultos mayores tiene un chorrísimo de medicamentos. Y lo más importante es que la mayoría de este 40% van a ser medicamentos mal prescritos o mal usados por el mismo paciente. Vamos a tener algunos medicamentos para gastrointestinales, como los antieméticos, los antiespasmódicos, como la butiliosina, los bloqueadores de los receptores H2, la loperamida, los inhibidores de la bomba de protones, y pues qué persona mayor no está con su omeprazol y todo, ¿no? Y algunos remedios caseros, como la raíz de valeriana y la hierba de San Juan. Tenemos otros medicamentos dopaminérgicos como la mantadina, algunos medicamentos antiparkinsonianos como la bromocriptina, la levodopa, el pramipexol, analgésicos, todos los AINES y algunos opioides como la nalbufina, sedantes e hipnóticos. Aquí tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, el solpidem. Anticolinérgicos, que aquí tenemos antihistamínicos como la difenhidramina, la hidroxicina, antiespasmódicos como la belladona, el lomotil, antidepresivos heterocíclicos, neurolépticos. También tenemos, pues, básicamente todos los antibióticos. De antivirales solo tenemos el aciclovir, pero de antibióticos tenemos aminoglucósidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, isoniazidas, macrólidos, metronidazol, penicilina, rifampicina, sulfonamidas, pues casi todos, ¿no? De antidepresivos tenemos la mirtazapina, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los tricíclicos y los inhibidores de la MAO. Y entre otros que afectan el sistema nervioso central, que tenemos el disulfiram, los inhibidores de la colinesterasa, el litio y las fenotiacinas. En cuanto a los anticonvulsivos, tenemos la carbamazepina, el levetiracetam, la fenitoína, el valproato, bastantes antihipertensivos, los antiarrítmicos, betabloqueadores, la dioxina, los diuréticos, la alfametildopa, antidiabéticos, la glibenclamida, y corticosteroides tenemos la prednisona y la metilprednisona. Entonces, en cuanto a las presentaciones clínicas, pues, bueno, ya más o menos vimos el cuadro clínico. Mencionaba que puede haber una etapa prodrómica en el cual el paciente se encuentre irritable, se encuentre como con dolor de cabeza,
básicamente, y posteriormente el inicio agudo de toda esta sintomatología que ya mencionábamos. Vamos a tener 3 presentaciones clínicas. Uno va a ser el hiperactivo, el cual va a ser un paciente que va a tener reacciones muy eufóricas, a veces tendientes a la agresividad. Vamos a tener em, ¿cómo se dice? Coprolalia, que o sea, básicamente van a estar diciendo pues maldiciones, etcétera, no. Y vamos a tener la otra presentación que es el paciente hipoactivo, que básicamente este es el paciente más grave que se va a generar, puede generarse ahora sí que de una, o puede ser una progresión de un estado hiperactivo que no se ha tratado, y bueno, se genera esta hipoactividad, en la cual el paciente pues va a estar deprimido, en cama, no quiere comer, no nada, y este es el, pues como les digo, el más peligroso, porque ya significa que tenemos, que pasó mucho tiempo y además es un paciente que pocas veces se diagnostica pues oportunamente porque pues digamos si son pacientes institucionalizados o incluso que están en casa, pues es un paciente que está en su cama, que está triste, o sea que básicamente podríamos atribuir esos síntomas a pues algún tipo de depresión o que simplemente está pues no sé, teniendo un mal rato o algo por el estilo. Entonces, estos son los pacientes que más comúnmente sí, misdiagnostican. Y por otro lado tenemos el componente mixto, que este va a ser básicamente el más frecuente, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a tener vamos a tener los síntomas van a ser fluctuantes, entonces este paciente mixto va a estar pues con un componente más hiperactivo en la noche y más hipoactivo en la mañana. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es fundamentalmente clínico. Tenemos que evaluar la función cognitiva inicial y los cambios recientes en 2 semanas o al ingreso, por ejemplo, en pacientes que estén hospitalizados, tenemos que hacerles una evaluación, digamos que si ya sabemos que es un paciente de riesgo, pues te hago una evaluación, un mini mental y luego, si en el caso de que hubiera la necesidad de que hubiera un deterioro, pues ya vemos si te hago el CAM para poder pues confirmar mi diagnóstico, ¿no? Eh, si no, o sea, si no es como de manera preventiva, pues tenemos que hablar con los familiares o con los cuidadores, de ser el caso, y que nos digan, ¿no? O sea, cómo estuvo hace 2 semanas, cómo inició todo este cuadro que está presentando. Tenemos que evaluar los cambios recientes en su trastorno de base en caso de que lo tenga, digamos que el paciente ya se sabe con demencia, tuvo un EBC, etcétera, pero en los últimos días ha estado peor, etcétera, pues eso tenemos que preguntar. Si ha habido presencia de nuevos diagnósticos en este último tiempo y una revisión, bueno, un cuestionario completo sobre aparatos y sistemas. Tenemos que checar todos los medicamentos actuales, qué es lo que está tomando, tanto los medicamentos prescritos como los no prescritos, observar cualquier cambio pues durante el tiempo en el que está, observar cualquier cambio en el que el paciente empezó a presentar los síntomas, cambios en su alimentación, cambios en su entorno también, o sea, preguntar también cómo están pues las cosas en casa, si ha habido algo que haya perturbado al paciente, porque al final de cuentas, como vamos a ver un poquito más adelante, el tratamiento, pues podemos dar un tratamiento sintomático, ¿no? Pero realmente pues tenemos que ver qué nos está causando este delirio. El consumo de alcohol y sedantes,
y pues valorar algún dolor, incomodidad como retención urinaria, estreñimiento, sed, que nos pueda indicar otra cosa. En cuanto a la exploración física, tenemos que tomar signos vitales, es muy importante. También tenemos que, bueno, se menciona que es de utilidad tomar signos vitales posturales. Tenemos que buscar cualquier signo de infección que pueda estar presentando el paciente. ¿Pasó algo? ¿Hubo problema? Sí, doctor, se salió la compañera, pero igual y ahorita regresa. Porque es un internet. Perfecto. Sí. Doctor, mi nombre es Eduardo, soy el compañero que tuvo algunos problemas para ingresar previamente, entonces me gustaría pues tomar este espacio para informarle de mi situación. No tuve un problemita con mi internet, reinicié el modem, pero pues ya no pude entrar a tiempo. Está bien. Gracias. Bueno, falta un poquito, pero bueno, en lo que se conecta su compañera, voy a empezar a recapitular, porque si no, sí ya es mucho tiempo. Sí, doctor. Bueno, pues miren, uno, la definición pues, es muy buena, casi siempre es muy en agudo, como dijo su compañera. Sí puede durar semanas, meses, regularmente nos dicen que no más de 3 meses. Cuando dura un delirio en más de 3 meses, ya se considera más bien un deterioro neurocognitivo. Entonces, eso es uno. Dos, sí se puede encontrar en jóvenes, pero sí, la mayoría de veces es más de 70 años o en la presencia ya de síndromes geriátricos. Les digo para que no se confundan, porque sí se puede ver en pacientes en la terapia intensiva jóvenes, los que entran muy deteriorados, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica terminales, jóvenes, también lo podemos encontrar. Entonces, no es exclusivo de geriatría. Más bien tiene que ver mucho el deterioro neurocognitivo que presentan estos pacientes. Como dijo su compañera, la morbimortalidad, el declive funcional, todo esto. Entonces, no, sí, obviamente es más frecuente en adultos mayores. Su diagnóstico bueno, siempre es prevenible, siempre va a ser prevenible. A veces, pues obviamente, no, tenemos que hacer más cosas, a veces menos cosas, pero sí. Y sí considerar mucho lo iatrogénico. Muchas veces nosotros lo ocasionamos con los fármacos, con no dar un buen tratamiento, con darle desdén. Algo que no sé, a lo mejor lo va a decir su compañera más adelante, pero me lo adelanto, es que por favor, si están en el servicio de urgencias como urgenciólogos o en la terapia intensiva, o son internos, y un paciente con delirium es una verdadera urgencia. Nada de que, ay, bueno, pues le doy cita con el geriatra o con el internista para que me lo vea a ver qué está pasando. No, un delirium, por eso es que tienen que identificarlo bien, por eso es que tienen que llevar su CAM en el bolsillo como un pocket, porque ese es el diagnóstico. Si ustedes identifican a un paciente con delirium, con un CAM de mayor de 2 3, bueno, ya ese se ingresa, por favor. Entonces, el DSM-4 para nosotros es así como la piedra angular, y obviamente hijita del DSM-4 es el CAM, que había comentado su compañero. El CIE-10 es muy confuso, si ustedes ven, tienen muchas cosas, entonces a veces nos confunde más. Eh, Claves para el diagnóstico, como dijo su compañero, en primer lugar es en agudo, y el paciente, el familiar te dice, a partir del tal día, tal hora, doctor, se puso como loquito. Entonces, están bien orientados, el familiar te lo dice muy bien en tiempo, en tiempo, en tiempo. Dos, es que es fluctuante, porque te dice, no, doctor, dice, como que mi papá está medio de chavetado, dice, porque a veces está bien, te habla bien, y de pronto dice cosas que no, y se pone todo loco y nos quiere pegar. Entonces, esa es la fluctuación. La fluctuación tiene que ver en cuanto al día, el tiempo en el día. O sea, quiere decir que amanece bien y por lo regular en la noche siempre se nos deteriora.
¿sale? Atención, casi el 80% hay alteraciones en la atención, cuidado porque hay delirium con atención conservada. Ese es uno de los primeros cambios que nosotros vemos, la atención, y casi siempre ese es lo que nos da el pensamiento de llevar a un diagnóstico de delirio, pero bueno, digo, mucho cuidado, ¿sale? Y otro, obviamente las enfermedades, ¿no? Ver que no sea un deterioro. Por lo regular aquí en el hospital los cirujanos son los más, digamos, un poco, no saben de esto, entonces siempre te dicen, ah, no, pues es que tiene demencia senil y pues se me puso loco después de la cirugía. No tiene ni demencia, ni, bueno, a lo mejor sí demencia, pero senil pues es su mente vieja de ellos, porque eso no es no, ni siquiera es un diagnóstico y están haciendo mal las cosas. Entonces, puede ser por el estrés, ¿no? Entonces, de los factores predisponentes y precipitantes sí los tenemos que tener en cuenta, tenemos que evaluar todo nuestra historia clínica. Obviamente va muy de la mano, muy buen comentario el que dijo su compañera, no todo el delirium es demencia, pero sí todas las demencias pueden hacer delirium, eso es perfecto. Entonces tienen que considerarlo. Un paciente nuevo que me empezó a hacer delirium porque está haciendo, no sé, retención urinaria o por un dolor de muelas me está haciendo delirium por el dolor o por infección o dolor-infección, obviamente ese paciente a largo plazo, en unos 6 meses mínimo, se va a debutar como demencia o ya tiene datos nada más que no nos hemos dado cuenta. Y viceversa, el paciente con demencia, un alto grado de tener delirio. No es lo mismo, son cosas diferentes. Una es crónica, la otra es aguda, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. Y dentro de los fármacos de que hablaba la doctora de la iatrogénica, siempre, los anticolinérgicos, los número 1, lo usarán para la náusea, para el vómito, para el estreñimiento, para el dolor, para todo eso es anticolinérgico, todo eso me lo puede mandar al delirium, la metoclopramida, el ambroxol, todo eso no nos puede llevar. Y obviamente los dopaminérgicos, las benzodiazepinas que hemos hablado mal todo en este curso, pues también las benzodiazepinas no nos pueden mandar al delirium, los AINES, y no nada más como un AINE como tal, sino los efectos secundarios del AINE. Entonces, ahora con estos síndromes geriátricos que hemos visto, delirium es uno de los principales. El paciente está bien y de pronto empezó a tener delirium, cuidado, está haciendo algo. Ajá, eso es un síndrome geriátrico que me está haciendo algo, no sé, sangrado tubo digestivo, hipertensión, descontrol metabólico, cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado. Entonces, cualquier estresante puede desarrollarse en delirium. Y llámese, ya lo dijo su compañero, llámese dolor, llámese fármacos, llámese enfermedades, llámese un familiar que lo esté estresando. Bueno, la fisiopatología pues es múltiple, de verdad que es un poquito variada. Participan muchos neuroreceptores, de ahí que la presentación hipo, y dijo su compañera que es más grave la hipo, claro, porque cuando es hiper, el paciente todavía tiene fuerza, todavía sus neuroreceptores se están defendiendo, todavía hay una buena cantidad de receptores que están peleando ahí, y en el hipo ya no hay nada, ya no hay músculo, ya no hay energía, ya no hay nada, ya, y a nivel de neuroreceptores, a nivel de sistema nervioso central tampoco no hay nada que lo contenga. Entonces, por eso es que en el hipoactivo se quedan dormidos prácticamente, se quedan, y como dijo su compañera, pueden llegar hasta el coma. Y en el hiper se están peleando todos los neuroreceptores, receptores y todo esto, que obviamente hay la clásica agitación psicomotriz que les va a decir la enfermera. O sea, la enfermera no va a decir si es delirium, demencia, estado psicótico. La enfermera les va a reportar, oiga, el viejito está gritando, me está diciendo groserías y él no estaba así, ¿no? Entonces aquí sí, el hiper todavía se está defendiendo fisiopatológicamente. El hipo no se defiende en nada y por eso se nos duerme. Pero sí es más común el mixto, puede alternar un día sí, un día no, hacer hipo a hiper, estar un momento despierto y después hace hiper y después hace hipo. Ajá, pero cuando sí los pacientes están muy deteriorados, nada más hace hipoactivo. Después no sé qué vendría, no se ha conectado
la Sí, no, compañera. aquí estoy. Ya de acá por acá. Le mandé Ah, mensaje ya. ahorita al chat pero no lo quería interrumpir. Ah, perfecto. Perdón, disculpa, no me he dado cuenta. No, Bueno, síguele para que ya yo no esté hablando. Era más que ok, nada para ver la correlación, pero ya terminamos ya. ¿Sale? ok. Síguele. Bueno, creo que me quedé aquí. Sí me escucharon lo de los análisis de laboratorio y pruebas complementarias. Bueno, Caray. Creo que no. nada más como que puntualizando, pues el diagnóstico realmente va a ser clínico mediante los cuestionarios que ahorita vamos a ver. En realidad vamos a ver el más importante, que es el CAM y el CAM modificado para la unidad de cuidados intensivos, pero tienen que saber que hay más. Pero bueno, a ver, retomando eso, nada más todos los análisis de laboratorio y de gabinete que se tengan que hacer realmente van a ser basados en lo que nosotros encontremos en nuestra exploración física, ¿no? O sea, si es un paciente con una sonda urinaria, pues le vamos a mandar a hacer un urocultivo. Si es un paciente que viene deshidratado, pues igual le mandamos a hacer electrolitos, igual un electrocardiograma, a ver si ya se nos está descompensando. O sea, realmente va a tener que ver, no son como que específicos para la patología, pero tienen que ver pues con lo que nosotros veamos que en la exploración física y en el interrogatorio, que es lo que está desencadenando todo esto. Bueno, entonces vamos a tener el cuestionario CAM, que es el más utilizado. Realmente, bueno, a mí me sorprendió mucho mientras estaba leyendo que realmente pues al ser un problema pues tan grande, uno supondría que habría mucha investigación alrededor de él, pero pues realmente no, o sea, y pocas veces se han puesto a realmente corroborar si todos estos cuestionarios pues realmente son pues útiles. Estaba viendo en el libro, y por ejemplo, la mayoría de los estudios que mencionaban ahí eran de 30 a 50 pacientes, ¿no? Y digamos que pues, por ejemplo, el CAM tiene una especificidad y una sensibilidad de más del 95%. Pero igual, o sea, la mayoría son estudios como chiquitos. Pero bueno, este es el más utilizado porque pues es rápido, conciso y preciso. Entonces le vamos a preguntar, esto lo tenemos que hacer con ayuda, pues obviamente de alguien que haya estado con él pues los últimos al menos 2 semanas. Si estos síntomas que presentó tienen un comienzo agudo y un curso fluctuante, y bueno, ya la pregunta es, ¿ha observado usted un cambio agudo en el estado mental del paciente? ¿Sí o no? O sea, se responde sí, pues se pasa a la siguiente pregunta. Alteración de la atención. ¿Se distrae con facilidad y o tiene dificultad para seguir una conversación? Sí, no. ¿No? Pensamiento desorganizado, el paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunde a las personas que la rodean, sí, no. Y por último, la alteración del nivel del estado de conciencia, que pues ese ya realmente pues es evaluándolo nosotros, no tenemos que preguntarle a nadie. Y bueno, vamos a tener un estado de alerta, letárgico, estuporoso o hasta el coma, ¿no? Y bueno, para su diagnóstico vamos a tener que son necesarios 2 de los primeros criterios y por lo menos 1 de los 2 últimos. Entonces, en total requerimos 3. Por otro lado, tenemos los criterios que son estos mismos, pero modificados para la unidad de cuidados intensivos. Y pues básicamente ahí, pues nosotros vamos a tener que hacer bueno, el médico tiene que hacer las evaluaciones, pero igual es el comienzo agudo o fluctuante, si hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental del paciente sobre el basal, o sea, sobre el que le hicimos cuando llegó. Ha fluctuado el comportamiento en las últimas 24 horas, entonces tiende a estar bien un rato y después peor y se hace más grave en la noche, etcétera. Y pues ya ponemos si es ausente o presente. La falta de atención,
Se hace, en estos pacientes tienden a no reconocer letras, entonces les hace em, un estudio para que de re- bueno, que reconozcan las letras. Perdón, se me fue la palabra completamente. Y bueno, si el paciente es capaz de hacer la prueba, pues es ausente, ¿no? Y si no es capaz, pues presente. El pensamiento, el pensamiento desorganizado, si hay evidencia del pensamiento desorganizado, incoherente, respuestas incorrectas a más de 2 o 3 preguntas, que básicamente son preguntas pues muy fáciles. Puede flotar una piedra en el agua, hay peces en el mar, pesa 1 kilo más que 2 kilos, se puede usar un martillo para clavar un clavo. Y otras preguntas, puede flotar una hoja en el agua y elefantes en el mar, pesan 2 kilos más que 1 kilo, se puede usar un martillo para cortar madera. Y bueno, si el paciente es errático, si nos da más de 2 respuestas incorrectas, pues ya ponemos que es presente. Y si puede seguir órdenes, ¿no? Si le damos órdenes verbales y él las puede seguir. Y el nivel de conciencia alterado, que pues realmente pues ese nosotros lo evaluamos. Y si el 1 y el 2 y cualquiera de los criterios 3 y 4 están presentes, el enfermo tiene delirio, igual que el anterior. Si 1 y 2 tienen que estar presentes, más 3 o 4. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, como ya lo estábamos comentando, va a ir con respecto a la demencia, a la depresión, porque en el estado hipoactivo, pues estos pacientes tienden a confundirse con depresión y con la psicosis aguda. Entonces, el principal punto de diferenciación va a ser el inicio de esta patología. En el caso del delirium es agudo, en el de la demencia es progresivo o insidioso, tarda de semanas a meses, el delirium es de horas a días. La depresión puede ser tanto aguda como insidiosa y la psicosis aguda, pues aguda, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Es su curso sobre el tiempo, si es variable, si es episódico, si por ejemplo en el caso del delirium tiene momentos buenos y momentos malos, o que no está relacionado con momentos buenos o momentos malos, como en el caso de la demencia. En general, por ejemplo, de la atención, que pues está distraído, que es un fuerte, o sea, la atención es el punto más fuerte del diagnóstico del delirio. El nivel de conciencia, que en el delirium suele estar alterado y en la demencia puede estar normal al principio y en los estadios finales pues muy alterado. En la depresión y en el estado, en la psicosis aguda pues, suele estar normal. La memoria va a estar afectada muy comúnmente en el delirium. En la demencia el corto y el largo plazo van a estar afectados. En el caso de la demencia, generalmente solo es el corto plazo, la memoria más antigua suele estar pues intacta. En el caso de la depresión, pues suele estar normal y en el caso de la psicosis aguda, normal. En cuanto a la orientación, pues en el delirio va a estar desorientado, en la demencia va a estar igual al principio normal y después muy mal, en la depresión normal y en la psicosis aguda normal. En el caso del habla, vamos a tener que en el delirium va a ser desorganizada, incoherente, ilógica. En la demencia ya vamos a tener afasia, anomia, etcétera. En la depresión vamos a tener que esta suele ser normal, pero generalmente hablan más bajito. Y en el caso de la psicosis aguda va a ser variable y frecuentemente desorganizada. Y bueno, en el caso de las alucinaciones van a ser frecuentemente visuales, en el caso de la demencia son comunes, en el caso de la depresión no son comunes y en el caso de la psicosis aguda pues son comunes. Y
la etiología orgánica propiamente solo va a estar en delirium y demencia, y pues en depresión y psicosis pues va a ser más fisiológica. En el caso del tratamiento va a depender bastante de, obviamente, la causa. Por ejemplo, si la causa eran medicamentos, pues obviamente retirar el medicamento, pero para eso pues tenemos que hacer una historia clínica pues exhaustiva. En el caso de que fuera, por ejemplo, alteraciones en el sueño, pues obviamente higiene del sueño, como ya lo comentábamos en las clases anteriores. El tomar algo caliente en la noche, el no dejar al paciente que duerma durante todo el día, etcétera. Tener un lugar tranquilo, alguna música que lo ayude a dormir. En el caso de la deshidratación, pues obviamente decirle a los familiares que estén cuidando más esa parte, ¿no? De que el adulto mayor esté tomando agua o a sus cuidadores. Realmente va a depender mucho de la causa pues subyacente. En el caso del pues, tratamiento farmacológico solo se va a dar en afectaciones severas, agudas, en las cuales se puede dar haloperidol. Y bueno, en el caso de la prevención, vamos a tener que en el ambiente intrahospitalario, que es el lugar donde pues más frecuentemente se llegan a dar estos trastornos, va a ser estimular obviamente la movilización. Como ya vimos, es uno de los factores desencadenantes, la inmovilización. Evitar sujeciones mecánicas y restricciones físicas. En los hospitales suele verse mucho, ¿no? Que amarran a los pacientes a la cama, etcétera. Detectar y manejar de forma adecuada el dolor. Tener participación activa de los familiares, amigos y cuidadores en el tratamiento, porque como ya vimos, la mayoría de las causas subyacentes, si no se dieron intrahospitalariamente, pues muy probablemente se puedan modificar en la casa, pero pues se requiere pues mucho apoyo a ellos y pues obviamente interés de ellos en mejorar la calidad de vida de su paciente. Permitir el uso de auxiliares auditivos y anteojos en los hospitales. Solía pasar que no se les dejaba eh, tener en su mesita o lo que sea sus anteojos y sus audífonos. Y eso, pues como ya habíamos comentado, causa más desorientación. Una iluminación adecuada, esta parte de favorecer los patrones adecuados del sueño y reducir el ruido al mínimo en los hospitales que suelen tener las luces prendidas super noche y de repente paran a los pacientes a las 7 de la mañana porque pasan visita. Entonces pues ese tipo de cosas se tienen que reducir. También modificar los horarios de los medicamentos que se les va a dar a este paciente para evitar que pues se esté parando en la noche. Igual en cuestión de líquidos, que el paciente consuma la mayor cantidad de líquidos más temprano para que no tenga que pararse en la noche. Realizar actividades cognitivamente estimulantes, ¿no? El leer, hacer algún tipo de rompecabezas, dice reminiscencia, actividades manuales, etcétera. Y bueno, dar información, ¿no? Dar información a los pacientes sobre qué va a pasar con su paciente, porque como ya vimos, en la mayoría de los casos, hasta realmente el 20% se va a recuperar en alrededor de un mes, ¿no? Pero, o sea, 20%. El resto de los pacientes, pues es una patología que no es inocua, es una patología que va a dejar a los pacientes con una serie de modificaciones en su vida, pues que los va a llevar los puede llevar si no se trata a tiempo y si no tenemos el apoyo, si no tienen una buena red de apoyo, Perdón, doctora. pues a la falta de... Nada más apúrale porque llevamos una hora. Sí. Un poquito Bueno, más nada rápido, más, por favor. era lo último que me faltaba del tratamiento. No sé, bueno, el otro es el artículo, doctor. No, nada más era, bueno, es el artículo que encontré. No, sí, o sea, complétalo todo, pero sí un poquito, porque sí nos tardamos más de una hora. Sí, no se preocupe, doctor.
Pues nada más, pues creo que ya sería todo, en realidad. Era esta de la prevención, en realidad. ¿Y el artículo? Ah, bueno, Es que se veía interesante, se veía chido. bueno, como pues ahorita todos, digamos que la mayor cantidad de personas pues afectadas por el COVID pues son adultos mayores, eh, busqué un estudio acerca de eso y bueno, es un artículo en el cual es un estudio de cohorte en el cual se estudian tanto pacientes hospitalizados como pacientes en la comunidad. Y pues básicamente se vio relación del delirium, un aumento del delirium en estos pacientes asociado a fragilidad y asociado a el número mayor de años, por así decirlo, de delirium. Entonces se vio que hay un incremento importante en estos pacientes y que en relación con otros síntomas, por así decirlo, por la fiebre, la tos, etcétera, estos no se ven afectados como se ve el delirium. O sea, el delirium sí aumentó exponencialmente, pero todos los demás, bueno, comparados con el otro grupo, eh, estaban abajo. Entonces, pues, básicamente es el resumen del artículo. Sin dudas, preguntas. Bueno, sí, en realidad pues nada más nos faltaría lo de los laboratorios. En realidad se tienen que sacar los pertinentes, los que ustedes consideren siempre para confirmar y descartar. No sé, a lo mejor un delirium por hipoglucemia, pues, confirmamos y descartamos, o por, no sé, por hiperazoemia, o no sé, una infección urinaria, que es muy común, no sé, cualquier otra patología que ustedes estén pensando, entonces tienen que pedir todos los exámenes de laboratorio que sean pertinentes, obviamente. Y ya el diagnóstico, pues obviamente, sí, el CAM, ya les había dicho, ¿no? El CAM que es el, el bueno, entonces, para que ustedes traigan su pocket ahí de CAM ahora que se vayan al internado. Y el diagnóstico, sí, bien como dijo su compañera, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico, pues obviamente la estimulación, le llamamos estimulación sensoperceptiva, entonces quiere decir que le pongan sus lentes, le pongan su dentadura, su aparato auditivo, su bastón, o no sé, depende de lo que el paciente estaba acostumbrado. Obviamente la iluminación en el hogar o la iluminación en el hospital, el tip de las máquinas, entonces ahí, porque también eso hace que desencadene. Entonces es prácticamente una estimulación neurosensitiva, lo que acaba de decir su compañera. Y el farmacológico, obviamente tenemos que hacer un buen diagnóstico. No sé si estamos hablando de una neumonía, una infección de vías urinarias, un desequilibrio hidroelectrolítico, pues obviamente tenemos que ir tratando tanto farmacológico y obviamente el tratamiento específico, ya como tal para el delirium. A lo mejor pues es delirium, yo no sé qué tenga, voy a empezar los estudios de laboratorio, me llega a urgencias, entonces pues para no tenerlo ahí tan agresivo y que se va a autoagredir o va a agredir a las enfermeras o a los internos, pues entonces empezamos con antipsicóticos. Por lo regular nos gustan los antipsicóticos típicos, los que nos ayudan en forma aguda. Obviamente tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. Si tiene pues, alteraciones motoras o no motoras, o cómo está mi paciente. Este es para el estado hiperactivo. Para estado hipoactivo no, pues porque obviamente voy a profundizar más este estado. Entonces, aquí el tratamiento específico es un antipsicótico típico. Nos gusta mucho el haloperidol. Si está en casa, si está ambulatorio, pues nos gusta mucho las gotitas para que vayamos titulando. Siempre vamos de menor a mayor, como todo en geriatría. Y si no, si estamos en el hospital, pues obviamente el mismo haloperidol, pero intravenoso. Y ya depende, obviamente, de los efectos
secundarios que tenga si el paciente tiene o no manifestaciones motoras, porque si no estaría contraindicado. Cuando está contraindicado y está muy difícil el tratamiento, pues sí nos vamos a los antipsicóticos atípicos, nos gusta mucho quetiapina, entonces ahí vamos ajustando la dosis poco a poquito, o sí, por lo regular quetiapina o risperidona, pero no, sería el mismo criterio. Ya una vez que empezamos el tratamiento específico, ya nos vamos, y van saliendo exámenes de laboratorio, ya nos vamos al tratamiento ya de las enfermedades de base o las enfermedades previas o las enfermedades agudas que nos están causando el estado delirante. Entonces, mucho cuidado con esto. Pues lo mejor es prevenir, lo mejor es que tu paciente esté súper cuidado y que acudan al médico cada que se requiera. Si hay descontroles, pues obviamente ajuste de tratamiento para evitar un delirium. Entonces, a partir de hoy, ustedes ya deben ser expertos en delirium, nada de que, ay, pues es que el viejito se puso loco y quién sabe qué tiene, pues lo mandé con su aspirina, ¿no? O lo mandé luego con su antipsicótico, cuando no se ha hecho ni diagnóstico siquiera. Entonces, mucho cuidado, no sé si haya preguntas, dudas. Disculpe, Doc, No, doctor. una No, pequeñísima doctor. duda. Sí, Es claro, claro. para tener estos tests en versión Pocket, ¿nos recomiendan alguna bibliografía, o sea, alguna página o dónde lo descargamos en versión Pocket? Porque no los he visto en versión Pocket. Sí, cómo no. Sí, si tú lo pones, el CAM si tú pones CAM imágenes y ahí vienen las tarjetitas ya listas para usar, así como lo tiene su compañera, entonces nada más lo imprimes y lo pones así chiquito y eso es todo. ¿Sale? Obviamente Ok, ok. entenderle bien, pues tienes que leer muy bien el DSM-4, así como lo desglosó tu compañera, y buscar el CAM. Si ustedes ven, pues les digo, el CAM es el hijito del DSM-4. El Sí. CIE-10 no, porque es muy confuso, los van a confundir. Y obviamente, del diagnóstico diferencial que dio su compañera, sí, o sea, ahí tienen que ver mucho ojo, es lo que hacen los cirujanos a veces, que no saben nada y te dicen que es un estado psicótico, que no sé qué, así como que alucinante. Y cuando ustedes interrogan, pues obviamente es agudo, es fluctuante, tiene antecedentes de estrés, una enfermedad aguda, entonces mucho cuidado con eso. Sí, es muy fácil encontrar las imágenes y pues obviamente ustedes lo convierten en su poqueta chiquito. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, por mi parte no. Doc, yo me quedé con esa duda de que, por ejemplo, en algunos lados sí leí que era que era hasta 3 meses. ¿Sí es correcto o no? Sí, les digo a su compañero, sí hay veces que no damos al diagnóstico, no damos, si no damos tomografía, resonancia magnética, empezamos protocolos para TV y así cosas así exageradas, y son 1, 2, 3 meses. En el momento que tu paciente cumple 3 meses y tú has justificado prácticamente todo, ya descartaste, no sé, cardiovascular, neumo, gastro, infeccioso, sistema nervioso central, hígado, riñón, o sea, cuando ya descartaste todo, y ya son después de 3 meses de seguimiento, sí ya puedes, pero ya justificando todo, ya con resonancia magnética, ya con todo, entonces sí puedes dar el diagnóstico de, ya no delirio, ahí cambiaría ya a deterioro neurocognitivo, ¿sale? Pero sí puede durar 3 meses. Gracias. Sí. ¿Qué otra duda? Bueno, entonces nos vemos mañana. Yo solicité la entrada exactamente a las 11, al mismo. No nos podemos tardar más, discúlpenme, es que aquí ya tengo mi consulta y me están esperando, entonces, perdón, sí, estuvo muy bonita, doctora Cruz, de verdad que hiciste una buena revisión, te felicito, pero para todos, no para ti, para todos, sí necesito que sea menos, o sea, sí, a lo mejor no les voy a pedir de 20, 30 minutos, a lo mejor, pues, no sé, 40, 45, pero no tan extenso, lo pudiste haber recortado un poquitín, ¿sale? Entonces, es muy bonito, la mera verdad, muy bonito, nada más el tiempo es lo criticable, el resto estuvo muy bien. ¿Dudas, preguntas a los demás?
No, doctor. No, Doctor, doctor, por el todavía. momento no. Bye, gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, Gracias, doctor. doctora. Hasta mañana. Bye.